Si eres opositor y estás estudiando entre 4, 6, 8 horas al día, pero sientes que al mes siguiente se te ha olvidado la mitad, este vídeo te interesa mucho. Porque el problema no es que estudies poco, el problema es que estás estudiando mal. Te lo digo por experiencia. La mayoría de los opositores, ¿qué es lo que hacen? Y yo me incluyo en mi época de estudio. Consumimos mucha información. Es decir, que leíamos los temas una y otra vez, lo volvíamos a repetir, subrayábamos. Yo, por ejemplo, me llevaba días en terminar de subrayar un tema. Pero es que para aprobar la oposición no depende de cuánta información consumas, depende de cuánta información digieras o integres. Y aquí es donde la inteligencia artificial tiene su papel. Hay que aprovechar las herramientas que están saliendo para estudiar. Pero no para hacer resúmenes, no para hacer esquemas, simplemente para copiar y pegar, sino para algo mejor. Convertir tu estudio en algo estratégico. ¿Y qué mejor forma que predicar con el ejemplo? Así que te voy a enseñar un mapa mental que he hecho con NotebookLM donde vamos a ver todo esto. Mira, para quien no lo sepáis, NotebookLM es una herramienta de inteligencia artificial que hoy en día es la más potente, la más poderosa, dedicada para el estudio, ¿vale? Vamos a ver este mapa mental que trata sobre el estudio estratégico de las oposiciones con inteligencia artificial. Vamos a analizar para ello el problema principal, que como ya he dicho antes, es el consumo en lugar de la digestión o la integración, los tipos de información y estrategia y las reglas de oro. Y mira, vamos a clicar para ello aquí, me aparto un poquito y vemos que uno de los errores principales es solo leer y subrayar. Y es que lo digo, a mí me ocurría que yo cuando empecé a estudiar solo me dedicaba a leer y subrayar, pero me llevaba días leyendo y subrayando. Eso era algo que antes, pues mira, podría ser, pero hoy en día con la inteligencia artificial, por favor, no hagas eso. No hagas esto porque la consecuencia de todo ello, que es lo que es el olvido y la saturación, vas a olvidar en un mes, y vuelvo a repetirte, lo digo por experiencia, vas a olvidar en un mes todo lo que habías aprendido o supuestamente aprendido el mes pasado sobre el tema que te tocaba estudiar. Y esto te va a generar una saturación, una frustración que es muy difícil de controlar y que empieza a hacerte daño internamente. Y para ello, ¿cuál es la mejor solución? Pues el uso estratégico de la inteligencia artificial. Hoy en día yo sé que se utiliza la inteligencia artificial para hacer preguntas de tipo test, esquemas, resúmenes, pero no la estás utilizando de forma estratégica, seguro. Seguramente estás haciendo preguntas de tipo test que estás diciendo, pero es que estás mal. O estas no son las preguntas que que normalmente me preguntan en mi temario. Estas no son las preguntas que a mí me caen. Pues eso es porque no estás sabiendo utilizar una estrategia y porque no estás sabiendo utilizar la inteligencia artificial y sacarle todo el partido. Ahora me pongo por aquí, le damos a este botoncito, tipos de información y estrategia. Y es que a la hora de enfrentarte a un examen de tipo T, no te tienes que saber la literalidad de todo de pe a pa únicamente. Que sí, que es necesario sabérselo, pero no únicamente eso. Tienes que saber una serie de reglas y de saber sacar la información de todos los tipos T. Por ejemplo, aquí le damos a información procedimental. Esto sería el cómo se hace. Es decir, tú, por ejemplo, estudias un procedimiento administrativo, ¿vale? Lo puedes leer una y mil veces, pero tú realmente no sabes ni lo que estás haciendo ni por qué lo estás haciendo. Es decir, la mejor manera de hacerlo es yendo a un ayuntamiento, por ejemplo, y consiguiendo hacer un procedimiento administrativo, ¿vale? Como en este caso eso es bastante más costoso en temas de tiempo, lo que podemos hacer es exactamente esto, hacer una simulación de casos prácticos con la inteligencia artificial, es decir, que la IA nos proporcione una situación real, un ejemplo real de una persona que va a rellenar un procedimiento administrativo a un ayuntamiento. Respecto al segundo punto, la información análoga, le vamos a dar aquí. Y aquí nos referimos a los conceptos que son muy parecidos, son trampas. El examinador sabe que te confundes en este artículo comparándolo con este otro artículo, ¿vale? Y mira, tengo por aquí una chuleta, que esto era una de las tarjetas que yo tenía cuando estudiaba y yo comparaba, tenía un libro de versos que llamaba donde comparaba artículos que eran muy parecidos. Por ejemplo,
la Ley Orgánica General Penitenciaria me decía prohibición de discriminación por razón de raza, opinión, religión, condición social y circunstancias análogas, ¿vale? Eso me lo decía el artículo 3 de la Ley Orgánica. El artículo 4 del Reglamento Penitenciario me decía prohibición de discriminación por raza, opinión, religión, condición social o, igual que antiguamente, o sexo y nacionalidad, ¿vale? Hasta ahí, lo único que me están cambiando es sexo y nacionalidad. Y luego vamos al artículo 14 de la Constitución Española y te aparece, somos iguales ante la ley por razón de raza, opinión, religión, cualquier otra condición y sexo y nacimiento. El problema que cuando me mezclaba sexo, nacimiento, circunstancia análoga, cualquier otra condición, me volvía loco. Y seguimos con el apartado de información conceptual. Esto es el qué y la estructura. Es decir, te puedes construir con inteligencia artificial una serie de mapas mentales como he hecho con conexiones, que seguramente te ha ocurrido porque, yo siempre predico con mi ejemplo, ¿no? A mí me ocurría que me daba cuenta, a medida que iba estudiando, de que la Constitución estaba relacionada con la Ley 39 en ciertos artículos, o que la Constitución estaba también relacionada con el derecho penitenciario en ciertos artículos. Pues esto, hasta que me di cuenta, habían pasado años. ¿Qué es lo que te propongo? Que con la inteligencia artificial le indiques a cualquier IA, ya sea Notebook LM o cualquier otra, que te haga esas conexiones. En su día yo no era capaz de hacer por mi cuenta hasta que no llevaba muchos años y pasamos a información y evidencia. Aquí lo que vamos a ver es el concepto de sentencias y jurisprudencia, el uso de la IA en ejemplos reales y contextos y la acción de explicación en voz alta. Esto es súper importante a la hora de estudiar, que seas capaz de transmitirlo. En el momento que lo transmites es el momento en el que sabes sobre el tema, ¿vale? Pero ¿a qué me refiero con conceptos, sentencias y jurisprudencia? Pues me refiero a que tienes que estar atento a todas las sentencias, la jurisprudencia que va saliendo, así como las noticias de actualidad, y apalancarte de la inteligencia artificial para sacarle el mayor partido a todo esto. Te propongo un ejemplo claro. Imagínate que sale cualquier noticia de actualidad. Por ejemplo, el gobierno aprueba un real decreto y no necesita la aprobación del Consejo de Ministros, por ejemplo, ¿vale? Aquí tú te puedes apalancar de la inteligencia artificial para que lea esa noticia y a la misma vez te explique conforme a la Constitución española por qué esto es legal, por qué lo pueden hacer, qué es un real decreto, en qué artículo viene este real decreto. Y ya por último, mira, me aparto de aquí y tenemos información de referencia, que esto se refiere a los malditos plazos, las mayorías, las fechas y pues utilización de inteligencia artificial como para hacerte flashcard, que por ejemplo Notebook LM te permite hacer estas flashcards, y una acción repetida espaciada en el tiempo, método Anki. ¿A qué me refiero con todo esto, ¿no? Con el tema de los plazos? Que te aproveches de la inteligencia artificial para estudiar los plazos, las mayorías y aquellas palabras clave de la mejor manera, diciéndole a la inteligencia artificial que ayúdame a darme cuenta de estos plazos, ayúdame a hacerme un tipo test exclusivamente sobre los plazos que más me equivoco, o sobre los plazos de toda la ley 39, por ejemplo. Y si venimos por aquí la regla de oro. Vengo por aquí un poquito para que se vea, y la regla de oro pues es priorizar la digestión sobre el consumo. Es decir, que no te empeñes en consumir información, en buscar test de toda clase, de todo tipo, si es que la inteligencia artificial ya te los da. Lo único que hay que utilizarlo bien. Y hay que digerir la información, es decir, que intégrala. Cuando la integres, cuando sepas explicarla, entonces será el momento en el que estarás preparado, ¿no? Diría yo. Todo esto, aunque parezca mentira, lo que va a lograr que tú hayas digerido y tú hayas gestionado mejor toda esta información, va a evitar una saturación cerebral. Es decir, que vas a estar más motivado, vas a ir con menos presión al examen porque confías en lo que estudias, confías en lo que sabes.
Y en definitiva también lo que tienes que hacer es reducir páginas nuevas para practicar, es decir, que si estás estudiando no te vuelvas a ver el tema completo una y otra vez, sino que reduces las páginas y te vas viendo cada vez menos información para ir cada vez más rápido, más rápido, más rápido, metiéndote en la cabeza los conceptos y aquello que es clave. Ahora, la verdad es que explicar todo esto bien, paso a paso, generar una estrategia coherente, enseñar prompts, enseñar a hacer exámenes de tipo test, supuestos prácticos, es imposible en un solo vídeo. Por eso estoy construyendo algo mucho más estructurado. Es una comunidad donde te voy a enseñar a planificar tu oposición, a utilizar una metodología paso a paso con inteligencia artificial, a usar prompts reales que te van a ayudar enormemente, a hacer simulacros con inteligencia artificial y cómo evitar que la inteligencia artificial alucine, es decir, que te empiece a contar y a soltar cosas que no tienen nada que ver. Pues todo esto lo estoy estructurando en esta comunidad, pero todavía no está abierta. He creado una lista de espera dentro de mi canal de WhatsApp donde solo las personas que estén ahí van a poder entrar. No diré públicamente por las redes sociales cuándo abriré la comunidad, solo será a través de este canal de WhatsApp por donde lo diré. Así que si te parece que todo esto tiene un mínimo de coherencia, te dejo el enlace en la descripción para que te unas. Y ahí avisaré yo cuándo habrá las plazas.